Josefina no tiene micrófono otra vez, pero ¿vos sos de Neuquén también? Perdón, todo con señas, sí. Vamos a hacer un grupo de señas. Sí. Podríamos. Yo me engancho, ¿eh? Bueno, ahí también dice Silvia, que es de Neuquén, que tampoco tiene micrófono. Bien. Y por lo que veo ahí se sumó Matías, mira. El otro día nosotros tuvimos una charlita con Matías. ¿Sos vos, Matías? Prende la cámara, Mati, si te conocen las chicas. Porque si no, no nos van a creer que estuvimos en entrevista con vos, mira. Bueno, y está Natalia, que es de Aluminé, dice. Y Facundo. Nada, que no tiene ni cámara ni micrófono, pero escucho. Y Facundo, ¿sos Bien. de Neuquén? ¿De dónde sos? Bueno, por ahí para los que van ingresando ahora, que me engancharon y estamos hablando, la idea era como compartir un poquito si eran de acá o no, mientras esperábamos para iniciar, y ahora ya son 10, así que ahí está. Matías tampoco tiene, pero escucha bien. Ah, genial. Y Matías es de Neuquén. Y Male, que es de Centenario. Sí, porque por ahí bueno, y Nano y Nanita, que ya la conocemos. Por ahí nos pasa de que esto de la virtualidad nos permite compartir estos espacios entre muchas y muchos que no necesariamente nos lo permitía lo presencial, así que poner en valor esa parte está buenísimo. Por ahí, si hay alguno que es la primera vez que está, o alguna, somos de la Subsecretaría de Juventud, y lo que hacemos es tratar de acompañar todo lo más que podemos y de la mejor manera los emprendimientos, sobre todo los que están llevados adelante por jóvenes entre 18 y 35 años. Sin embargo, en estos espacios y en un montón de otros espacios donde está bueno compartir y todo, somos más flexibles y podemos, olvidamos un ratito de esos límites de la edad, y está re bueno compartir experiencias y vincularse, que a veces emprendiendo es tan difícil, ¿no? Bueno, y Laura dice que es de qué... ¿Y de dónde sos, Laura? ¿De qué ciudad? De Neuquén. De Neuquén también. Bueno, También la entrevistamos también esta semana. Y sabes que, mira, te voy a contar Nanu Nanita, o sea, Claudia, que es la dueña de Nanu Nanita, fue nuestra primer emprendedora entrevistada en el programa Germinar. Así que, mira. Bueno, y el programa Germinar está cumpliendo 1 año, ahora la semana que viene. Así que somos tan chiquitos como algunos de los emprendimientos que están acá. Bueno, es de Plotier también. Bueno, no sé, ¿arrancamos? ¿Les parece? Bueno, me imagino que como le pasó a Adri, hasta un té le dieron, dice. Ahí estaba hablando Nano. No sabíamos qué darle y le dimos un té. No teníamos demasiadas cosas para ver. Bueno, hoy me toca a mí. La otra vez estuvo Belén compartiendo en el espacio de costos, y decidimos como compartir esto que venimos hace tantos años como trabajando con distintas emprendedoras y emprendedores. Así que vamos, esta vez, que es la parte de elaboración de precios, los voy a acompañar yo, y vamos a tratar de generar, más que nada, que lo entiendan. Después hay decisiones que van a ir tomando ustedes y que tienen que ver con los propios contextos y con las propias posibilidades. Entonces, nada de lo que hablemos tanto de costos, con lo que habló Belén el encuentro anterior, ni lo que voy a hablar yo en este encuentro, tómenlo como que si no lo hacen está mal. ¿Sí? No hay nada que esté del todo mal ni que esté del todo bien cuando se trata de esto de los emprendimientos, porque cada emprendimiento tiene mucho que ver con lo que le pasa a cada una y a cada uno de ustedes. Entonces, también tenemos que ver todas esas variables. Entonces, todo lo teórico que se pueda dar sobre estos temas, piensen eso, que está como generalizando un montón de cosas que
no saben de sus vidas. Entonces, ahí sean flexibles, sean cariñosos y respetuosas y respetuosos de ustedes mismos y de sus procesos, y sí entiendan, sí sáquense todas las dudas, sí conozcan, y así van a poder tomar mejores decisiones. Pero a veces las decisiones se acortan las posibilidades de decidir. Entonces sepamos eso también, ¿no? Como vamos a dar este taller, vamos a dar lo teórico, pero después también entender qué parte de eso es la que podemos aplicar y en qué momento vamos a poder aplicar más o aplicar menos. Y con qué recursos. Bueno, ahí tenemos una primera encuesta. No va a haber más, así que es una primera encuesta, pero tiene 3 preguntas, y la idea es que si alguno lo está viendo por el teléfono, piensen de que se les va a abrir la encuesta y puede ser que piensen que se salió del Zoom, por las dudas de que sea la primera vez que estén en este tipo de plataformas y haciendo esto, pero la contestan y vuelve, y una vez que lo mandan ya nos llega la respuesta. Son anónimas, así que sean honestas. Algunas retoman el taller anterior. Son 3 preguntas fáciles, sí, no, rapidísimo. Las inicio yo. Bueno, me parece que más o menos estaríamos. Bueno, voy a compartir los resultados. De los que contestaron, tenemos el 86% de que tiene un emprendimiento en funcionamiento. ¿Considero que costos y precios son sinónimos? Bueno, ya tenemos un 71% que me dice que no. Eso es buenísimo. Y al menos alguna vez calculé los costos de algún producto o algún servicio. Una mayoría que sí, igual algunos que no. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas y ahí quiero que me contesten en el chat, que abran el micrófono. En esto no hay problema. Vieron que una de las preguntas era si creían que el costo y el precio eran sinónimos, si son iguales, si hay algunos que contestaron o algunas que contestaron que no. ¿Se animan a contarme por qué no? ¿Alguna? ¿Alguno? ¿Ninguna se anima? ¿Ninguna se anima? Yo supongo, siempre rompo yo, Miguel. Bueno, está bien, alguien tiene que ser. Los costos es todos los gastos que yo tengo, en insumo de materiales, materia prima, bueno, lo que vemos también en los servicios, lo que sea, y el precio es el precio del que yo voy a vender mi producto. ¿Puede ser? Estoy muy cerrada. Nunca tuve, creo que una sola vez tuve un taller de contabilidad en una escuela, así que... Encima. Encima. Claro, encima. Bueno, ahí José decía que le costaba un poco diferenciarlos. No sé, después igual Estela, ¿me ayudás vos con el chat? Sí, acá hay 2. Bueno. Facundo dice que costos sería lo que cuesta hacer un producto, de materia prima, etcétera, y el precio es cuánto se le podría vender. Y Marianela dice que el costo es gastos y el precio hay que sumarle la ganancia. Bueno, ¿alguna más tiene algo como para aportar o decir distinto? ¿O cree que todo lo que dijeron está mal y entonces que hay que cambiar eso, que no es nada de lo que dijeron las compañeras o el compañero? Es re lindo el silencio de los talleres, son los talleres virtuales. Bueno,
No, no son lo mismo, no son sinónimos. Y primer concepto que se les tiene que quedar súper claro. ¿Vieron esto que empezamos diciendo en el taller? Que lo primero que tenemos que pensar son que hay algunas cosas conceptuales que vamos a intentar transmitírselas, compartírselas, que las tengan claras, que no las duden. Bueno, el costo y el precio de un producto son totalmente distintos. Tienen que ser distintos, porque van a lugares distintos. El costo es lo que me lleva a mí, y es lo que está en el taller anterior, y repasémoslo y veámoslo un montón de veces, lo que me lleva a mí llegar al producto o al servicio que yo tengo que brindar, ¿sí? Entonces, todo lo que yo invierto para elaborar un producto o brindar un servicio, esos son los costos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ser recursos económicos que pongo a disposición de esa persona desde ese lugar. Bueno, les voy a compartir pantalla, así que cualquiera, si no llega a ver o... A ver. ¿Se escucha el resto? Porque Natalia dice que se le corta, pero no sé si es a ella o soy yo. ¿Escuchan bien? Yo te escucho bien. Bueno, no, pero yo para chequear si es mi conexión o es la conexión de ella, pero puede ser... No, yo estoy escuchando bien también. Sí, puede ser la conexión de Natalia entonces. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla y ahora cuando les comparta, por favor, avísennos si todos la ven y todas, ¿sí? ¿Lo están viendo? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, primero dijimos, lo primero más importante de todo es diferenciar entre el costo y el precio, cuáles son nuestros costos y cómo vamos a conformar ese precio. Cuando nosotros empezamos con la composición del precio, una de las formas en las que más me gusta, o por lo menos en las que yo me siento más cómoda, y sé que alguna de mis compañeras del equipo también, por lo menos Belén, lo he visto, es usando como de gráfico de ese precio una barrita. No es algo aleatorio o sin sentido de que en realidad lo mejor para mí sea una barrita vertical que tiene una base, ¿sí? Y esa base son las materias primas. Entonces, lo primero que yo voy a tener que tener en cuenta es el costo que tuve en materias primas, que eso lo vimos en el taller anterior. Si alguna o alguno no lo vio o tiene dudas, vamos a tener espacios para seguirlo trabajando. Así que no tengan problema en eso, no nos vamos a meter de nuevo en ese tema, pero sí me gustaría, si alguna o alguno puede tirarme, por ejemplo, qué sería una materia prima, digamos, diciéndome el producto o el servicio, y cuál sería la materia prima que detectan, para dar ejemplos por si alguno no lo tiene tan claro, ¿no? Lo pueden decir por el micrófono. Sí, abran los micrófonos, no hay problema. Bueno, en el caso de hacer tortas sería harina, la mantequilla, el azúcar, todos los ingredientes que componen eso que se va a hacer. Esencia, perfecto. Todas esas cosas. Ahora, entonces en algo... Incluiría allí también los descartables y todas esas cosas, ¿verdad? Eso va a depender en cada producto y en cada forma de compra también a veces, porque si yo tengo una torta específica y compro el molde y siempre la torta va a salir en ese molde, o hago un budín o algo así, sí, ya es parte de cada budín, tiene que salir con el envase del budín de papel, entonces es como que eso sí o sí. Pero supónganse que yo compro bolsas de papel madera al por mayor una vez por mes, entonces ahí lo puedo poner en otro tipo de costos. Pero por eso siempre no se compliquen. Si ustedes saben cuál es el descartable específico que va a llevar y todo, sí, pónganlo en la materia prima. ¿Sí? No hay problema. Y la materia prima siempre relaciónenla con esas cosas, con las cosas que necesitan sí o sí para producir y que se van a ir en el producto. Es decir, si yo hago una torta, la materia prima va a llevar huevo, harina, y todo eso se lo va a llevar el cliente cuando se vaya. ¿Sí? También ahí se va a llevar otras cosas que tienen que ver con otros costos que vamos a tener para producir ese producto. Y ahí aparecen... Menciona esto. Los costos fijos, ¿sí? Que
dijimos que eran los costos fijos, que eso también lo trabajamos. ¿O alguno se anima a tirar algún ejemplo o algo? Acá en el chat había ejemplos de materias primas. A ver. Materias primas. Sí. Acá dice Male, que dice en su caso que es modista, serían telas e hilos. Perfecto. Josefina hace libretas, entonces su materia prima, hojas, cartón, espirales. Ujú. Facundo dice telas, hilos, etcétera. Laura dice madera, acrílicos. Marianela, juguetes de madera, entonces madera, pintura, barniz. Los gastos fijos, acá empezaron. Josefina dice alquiler, luz, gas, flete, movilidad. Marianela, Ujú. alquiler, luz. Eso es como gastos fijos. Bueno, ahí fíjense que en costos fijos nosotros podemos tener todas estas cosas que tienen que ver con algo que sea mensual, que sea como con periodicidad, que esté, sí o sí lo voy a gastar, más allá de si yo produzco o vendo o no. Entonces, el costo fijo tiene que ver con esas cosas con las que yo sí o sí voy a destinar por semana, por día, por mes, para el emprendimiento, más allá de que yo haga tortas o no, y además más allá de que las venda o no, que eso es lo importante. Por eso es tan importante conocer nuestros costos fijos, porque sí o sí los voy a tener que cubrir, más allá de lo que yo pueda producir o vender, ¿sí? También dentro de estos costos y de lo que ustedes, del análisis que se puede hacer, también aparecen los insumos, que a veces se mezcla con la materia prima y por ahí ese concepto se pierde entre medio, pero son las cosas que yo también utilizo, pero a veces no se ven en el producto final. Por ejemplo, si ustedes venden papas fritas, recién hechas, ahí voy a tener la materia prima puede ser hasta clarita en algún punto, ¿no? Es papa, a lo mejor es sal, lo entrego en un conito de cartón, y ahí tengo la materia prima más o menos vista. Pero yo, para hacer las papas fritas, necesito aceite. Bueno, eso me puedo dar cuenta. Puede ser que lo ponga como la materia prima y me dé cuenta. Cuando sacan las papas fritas de la sartén y la llevan antes de ponerla en el conito, ¿qué hacen? Dígame, ¿alguna tiene que hacer papas fritas? ¿Alguno? ¿A dónde la ponen? Una servilleta, una bandeja. Ah. Para que se le vaya el aceite. ¿Y las servilletas de dónde salen? Mágicamente. Mágicamente aparecen. ¿No es cierto? Bueno, esas cosas se llaman insumos, porque son las que yo consumo para generar el producto que estoy brindando y que están directamente relacionados con ese producto, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante algo que decía Belén en el taller anterior, de evaluar todos los procesos que yo hago, ¿sí? Todo el proceso que hago, desde la compra de la materia prima hasta que entrego el producto. Porque entonces ahí voy a revisar paso por paso y voy a poder detectar no solo cuánto tiempo tardo en hacer todo eso y cuánto trabajo me insume, sino que también todos estos gastos o costos que aparecen y no me doy cuenta y están directamente relacionados con mi producto. Si yo no compro servilletas y no hago ese proceso de dejarlas ahí un ratito para que se les vaya el aceite, pierden calidad mis papas fritas. Y al perder calidad, deterioro el producto y vendo menos, ¿sí? Entonces no es poco importante tener o no tener ese proceso cuando estoy elaborando, ¿sí? Estela, vos interrumpime porque no veo los chats. Sí, ¿Belén? acá Belén dice que se las comería, así que sería un costo fijo muy complicado de resolver si no llegan al cono las papas fritas. Además del chiste, que Sí. hoy justo surgió con Lisbeth algo parecido, que es sobre los productos de limpieza, ¿no? Sí, porque bueno, ella que va lo en mismo. línea con esto que estoy comentando, ahí como Sí, para los sumar, que es insumos. algo que Una vez que termino, imagínense haciendo solo las papas fritas. Uso el ejemplo de la papa frita porque es un producto que es teóricamente de elaboración muy fácil, ¿sí? Es como, no, bueno, por eso, pero es en sí la producción es como que no tiene tantos pasos, y sin embargo tenemos un montón de cosas que se nos escapan entre medio, ¿sí? Hay que primero, cuando yo hago cualquier emprendimiento y lo mezclo con la vida cotidiana y de la casa, no podemos empezar si está sucio. No puedo empezar si voy a coser, no puedo empezar si voy a cocinar, no puedo empezar si voy a encuadernar. Cualquier cosa que yo la vaya después
a vender o brindar un servicio también, si voy a recibir a alguien, supóngase que hago servicio de manicura o lo que sea, también, entonces tengo limpieza previa y postproducción o brindado de servicio. Y también todo lo que significa, desde enmantecar una fuente hasta el lavado después de la cocina o del espacio donde yo estoy. Todas esas cosas muchas veces no las tenemos en cuenta. ¿Y por qué no las tenemos en cuenta? Porque la mayoría de las veces los emprendimientos empiezan en la casa. Y en la casa hay detergente, en la casa hay servilletas de papel, en la casa hay yerba para tomarse un mate en la jornada laboral, en la casa no se ven un montón de costos que van metidos en el emprendimiento. De nuevo, tenemos que saber cuánto detergente uso específicamente para lavar las fuentes, que era lo que decía Belén la otra vez también. Y sí, sería lo ideal, ¿no es cierto? Lo mejor sería tener un detergente que solo uso cuando lavo las fuentes de las papas fritas. Entonces lo pongo en una cajita, nadie en mi casa lo usa, y lo separo. ¿Nos pasa eso? Muchas veces no. La tijera que uso para cortar la tela de lo que usa en el emprendimiento, mi hijo tiene que hacer una tarea y la primera que encuentra es la tijera que usa. Esa es una herramienta de trabajo. Hay cosas que nosotros tenemos que ir ordenando, pero también teniendo esta flexibilidad de que, bueno, no sé, ahora no estoy muy segura de cuánto gasto, pero si una vez por mes puedo comprar un detergente con la plata que está de mi emprendimiento, ya es un montón. Ya es empezar a tener en cuenta un montón de esos insumos que muchas veces no los tienen en cuenta, ¿sí? Porque si no, yo pondría que mis materias primas son papa, aceite y sal, y el conito. Y entre medio me faltan un montón de cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Sentarnos y con el cuadernito que dijo Belén el otro día, y que creo que yo también lo haber dicho en el de FOA y todo el tiempo, pero con cada producto hacer este análisis. Con cada servicio hacer este análisis. De dónde empieza y dónde termina. Bueno, dijimos, materias primas, costos fijos, y después aparece también dentro de la parte de costos la remuneración por el trabajo, ¿sí? Y acá, estos dos, tanto materias primas como remuneración con el trabajo, nosotros los trabajamos como el concepto de costos variables, a diferencia de los costos fijos. ¿Se acuerdan que ahí teníamos esa diferencia que había hecho Belén? Que era costos variables porque van a variar con la cantidad que yo produzca, y costos fijos porque es lo que sí o sí, más allá de cuánto produzco, cuántos servicios brindo, voy a necesitar cubrir. ¿Por qué lo retomamos? Porque sin esta base no existe el precio, ¿sí? Entonces, cuanto mejor analicemos esta parte, mejor vamos a poder elaborar el precio. Pero fíjense que la barra que yo les propongo, le sobra una parte para arriba. Vieron que no termina ahí, ¿no? Es como, queda mucho más. ¿Quién, en sus casos, a quién le corresponde la remuneración al trabajo? Porque yo sé, miren, yo sé que si pongo plata de que gasté 20 pesos en papas fritas, en las papas, bueno, voy a ir a pagar a pagar la deuda al verdulero de los 20 pesos de las papas, ¿no? Los costos fijos, tengo que pagar el gas, voy y pago la boleta del gas. Ahora, esta porción del trabajo que yo tengo ahí, ¿a dónde va? ¿Quién se la lleva? Tienen miedo. Bueno, si no saben, me la mandan a casa. O a mí. Ahí están respondiendo en el chat. Nosotros, dueños del emprendimiento, yo, pone una. Yo, sobre todo yo. No. Claro, esa es de Una ustedes. parte para uno. No, una parte no, toda la parte, excepto que otra parte del trabajo la haga otro. Esa parte es de ustedes. Es como que yo les digo, te contrato para hacer las papas fritas. En ese costo de mis papas fritas yo tengo materia prima, costos, insumos, todo, y lo que yo te voy a pagar por cada conito de papas fritas. 5 pesos que le voy a pagar a Lisbeth para que me haga cada cono de papas fritas. Por lo tanto, esos 5 pesos son de Lisbeth, no son míos, ¿sí? Son de la persona que está realizando el trabajo. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, me parece un ruidito acá, tanto, no sé cómo me hace... Sí, es un ruidito, pero solo vos tenés. Ah,
Bueno, está bien. Está bien. No, pero pensé que era de alguna cosa en el chat, no un ruidito de atrás. Bueno. Hasta ahí, lo que tenemos nosotros en composición del precio, les vamos a proponer que lo llamemos precio mínimo. ¿Sí? Fíjense que el precio mínimo, entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a cubrir todos los costos que tenemos, incluyendo el trabajo. Si nosotros lo pensáramos desde la lógica de un trabajo en relación de dependencia, es decir, que tenemos un jefe que nos paga esa parte de la remuneración al trabajo sería nuestro sueldo. ¿Sí? Es como nosotros ahí tendríamos dentro del costo que podría sacar un jefe nuestro, debería estar en esa remuneración al trabajo el sueldo que nos debería pagar a nosotras o nosotros. Ese precio mínimo, lo que nosotras proponemos es que cubra todos esos costos, hasta la remuneración justa por el trabajo realizado. Igualmente, ven que yo dejé como mucho más espacio hacia arriba. ¿Qué creen que va a aparecer ahí? Necesito feedback del otro lado, pues si no me voy a mover. La ganancia, el porcentaje de ganancia. La ganancia, muy bien. Sí, ahí debería aparecer la ganancia. La ganancia muchas veces se confunde con el sueldo, ¿no es cierto? Con la remuneración al trabajo. Porque es cuánto ganás, la pregunta es cuánto ganás. Pero fíjense que acá está muy bien separado. No están puestos iguales, no están puestos juntos, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Pero ese porcentaje lo vamos a trabajar entre el precio mínimo y el precio máximo que pueda tener ese producto. ¿Y de dónde vamos a sacar ese precio máximo? Porque el precio mínimo más o menos lo podemos llegar a trabajar nosotros, calcularlo, evaluarlo, analizarlo y poner un precio mínimo de nuestro producto, de nuestro servicio. Pero después tenemos un precio máximo. ¿De dónde creen que sale ese precio máximo? Porque ¿de dónde está el límite ahí arriba? ¿Se les ocurre algo? Yo, a ver, les voy a vender las papas fritas a 500 pesos el conito. ¿Me lo van a comprar? La cara del cliente. Sobre todo, la cara del cliente es lo mejor que no, nuestro mejor parámetro. ¿Me lo van a comprar si se las vendo a 500 pesos, las papas fritas? Acá dicen la competencia del mercado. La competencia del mercado. Competencia, qué linda la palabra, la competencia. Ahí, y el mercado. Bueno, ¿quién es el mercado? Es el mercado de la vuelta, el de Doña Rosa, que me fía los días, a mí los días lunes, miércoles y viernes, que son los que puedo salir. ¿Quién es el mercado? ¿Quién compone el mercado? Es algo abstracto, es algo que, porque es verdad, el precio máximo nos va a ayudar a ponerlo, lo va a regular el mercado. ¿Pero quién es el mercado? El mercado somos todos nosotros, ¿sí? Son todos los que ofrecen los servicios y productos y todos los que consumimos esos productos o servicios, ¿sí? Entonces, el mercado lo regulamos entre todas y todos. No es algo que es ajeno a la sociedad en la que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, si yo les quiero vender un conito de papas a 1.000 pesos, no me lo van a comprar, pero no me lo van a comprar, ¿por qué? Porque ustedes tienen noción de que eso no vale 1.000 pesos, ¿sí? Entonces van a saber de que no es algo que está bien cobrado. Ahora, si yo se los vendo a 10 pesos, ¿me lo van a comprar? Si digan la verdad, ¿me lo van a comprar o no? Te lo quitamos de yo las por ahí manos. no, porque dudo de la procedencia de eso, demasiado barato. Ajá, ahí tenemos otra, pero ahí tenemos otra, fíjate. Hay gente Claro. que no le importa. Ahí tenemos otra variable, ¿no? También el mercado sabe más o menos cuánto vale un producto. Entonces, esta elaboración de los precios no solo es porque nosotros tenemos que buscar el precio que no nos haga perder en esa elaboración, sino que también es ver realmente cuánto valen esos productos y construir esa información en toda la sociedad. Es decir, el consumidor construye cuánto vale algo a partir de
muchos ejemplos de cuánto vale eso. Entonces, si todos ponemos que vale 10 pesos porque sacamos mal el precio, para mí, que fui a 3 puestos de la feria y en 3 me lo venden a 10 pesos, ¿cuánto vale un cono de papas fritas? 10 pesos. Y no sé ni cuánto vale la papa, no sé ni cuánto vale el aceite, ni cuántas horas estuvieron friendo, ¿sí? Ahora, entonces va a venir otra que hizo un cálculo, que sacó las cuentas y me dice que vale 50, ¿y yo qué digo? ¡Qué chorra! Me quiere vender a 50 lo que vale 10 pesos. Y entonces, ¿cómo ahí tenemos como una responsabilidad en la elaboración de este precio, más allá de todas esas cosas, porque estamos construyendo también el conocimiento de la otra y del otro sobre el valor de lo que ofrecemos? Entonces, ahí a nosotros nos gusta como incorporar un concepto que tiene que ver con el precio justo. Esto tiene mucho que ver con una forma de mirar el sistema económico de una manera que no podemos no decirlo, nosotros vamos por una mirada así, pero que tiene que ver con una economía pensada en el bienestar y como herramienta del bienestar de la sociedad, no como un fin, no como el capital como fin, sino como una herramienta más dentro de poder vivir mejor. Entonces, si yo quiero comer papas fritas, poder comer papas fritas porque son ricas, ¿sí? Y entonces tener esto como una forma de, lo mismo que irme de vacaciones o cualquier otro tipo de gasto que yo quiera hacer, de consumo. Bueno, pero ese precio justo. La justicia es muy del lado donde yo esté parada, ¿no? Porque es lo que yo les decía, para mí, ¿cuál sería un precio justo de las papas fritas? Si lo voy a comprar, va a ser el que me dé más papas fritas y al menor precio, ¿no? Es decir, las mejores papas fritas, con aderezos, que tengan más en el conito y la más barata de todas. Eso es el precio que yo buscaría. ¿Eso es justo? No sé. Y del lado del que vende, ¿cuál sería el precio correcto? Y lo más que yo pueda vender, ¿no es cierto?, con lo justo que le puedo poner. Entonces, bueno, yo apenas no desperdicio en aderezo, no le doy aderezo de más, si no me pide no le doy, sal. ¿Y también es justo? Y ahí es donde tenemos que llegar a que lo del precio justo no va por una cuestión unilateral. Es vernos siempre de los dos lados. Nosotros somos consumidores y somos productores o brindamos un servicio. Entonces, en esa conciencia de ver dónde está la justicia de cada lado de ese precio, entender de que el precio justo tiene que ser para los tres. ¿Quiénes somos los tres? El consumidor o la consumidora no le puede arrancar la cabeza. ¿Vieron lo que pasó cuando empezó la pandemia? ¿Qué fue lo primero que pasó? Algo que se acuerden, además de que no podían salir de la casa, de que... Subió el alcohol en gel. Subió el alcohol en gel, desaparecieron los barbijos. Sí, a ver, José dice algo, ¿seguro? Porque me está haciendo señas. El valor del huevo. No sé si Estela se quedó, porque Estela me estaba leyendo el chat, pero... Me parece que se congeló. Sí, yo también, porque no está ni pestañeando. Es que subieron los precios y acá pusieron el valor del huevo, me quedó grabado. Y creo que Estela dijo, uy, eso, y se quedó congelada. Ahí volví. No había No sé qué me pasó. Ah, ahí volvió. El dueño de la farmacia me cortó internet. Nada, fue una Bueno. locura. Hasta el papel higiénico se acabó, que no tenía nada que ver con el Bueno. papel y todas esas cosas. Bueno, entonces ahí empieza a ser injusto para el consumidor, ¿no? Porque estamos poniendo un producto que tiene un valor, le estamos cambiando el valor por una cuestión de contexto, ¿sí? Y entonces no estamos teniendo en cuenta a ese que consume. Y ahí está siendo injusto el precio y eso que nosotros intercambiamos para el consumidor. ¿Qué pasa si esto siempre va a ser involuntario,
pero si no soy, ¿de qué manera el precio es justo para el que produce? Haciendo este análisis, haciendo el análisis de que se cubren los costos, de que se cubre su remuneración al trabajo, y de que tiene la posibilidad de mejorar en su emprendimiento, ¿sí? De que no subsiste, de que no es de que se meten deudas para seguir. Entonces el precio valora realmente los costos que tuvo para producir o para brindar el servicio y el trabajo que está poniendo para lograr eso, ¿sí? Entonces ahí tenemos precio justo para el consumidor, precio justo para el cliente, y a mí me gusta enganchar uno más, que es el precio justo para el producto o para el servicio. Tenemos que ser en esto de la educación y de entender cuánto vale lo que estamos consumiendo. Vieron que una de las cosas que más nos pasa es que lo artesanal, lo hecho a mano, cuesta un montón ponerle el valor real. ¿Y por qué? Porque tenemos tantos productos parecidos que hacen de manera muy industrializada y a lo mejor con otra calidad, con otros procesos, con procesos mucho menos amigables para la sociedad en general, para el medio ambiente, que nos bajan mucho esta conciencia de cuánto vale ese producto o ese servicio. Entonces yo trabajo y tengo un emprendimiento textil, hago remeras con telas de muy buena calidad, con materias primas de muy buena calidad, utilizo todas de primera calidad, todos los trabajos que hago, les pongo mucho detalle, son todos originales y todo. Llevo a un proceso de elaboración de precio que hace que ese producto salga, por ejemplo, una remera, 500 pesos. Ese sería como mi precio de venta. Ahora, voy al supermercado, venden las remeras hechas todas juntas, con telas de dudosa calidad, pero que me doy cuenta la segunda vez que lo lavo, hechas en talleres donde a la gente le pagan muy poco, esa gente a veces cobra, a veces no. Entonces, ¿qué pasa con esos costos? Bajan muchísimo, y ese costo, además de que se hacen en masa y generan de ahí mucho ahorro de costos, sale 200 pesos. Entonces, volvemos a lo mismo, es esta cultura y crear en el otro el conocimiento de cuánto es el valor de cada uno de esos productos. ¿Sí? ¿Tengo alguna pregunta, Estela? Antes habían hecho referencia al tema de la propiedad intelectual. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno hace un producto que es una obra artística o que tiene que ver con un diseño propio, exclusivo, único para ese producto? Quizás está relacionado con esto también, donde se calcula, digamos, lo que preguntaba era dónde se ponía ese costo, digamos, esa parte del precio. Claro. Bueno, ese plus va en la remuneración al trabajo, ¿sí? Eso es de ustedes, eso es cuánto. A ver, nosotros tenemos expertices, ¿no? Hay cosas que sabemos hacer más y cosas que sabemos hacer menos. También en eso va a variar cuánto trabajo y qué trabajo, de qué calidad le estamos poniendo a cada uno de esos productos o de esos servicios. Entonces también tenemos que en eso medir cuánto vale nuestro trabajo en ese momento. Lo mismo va con lo personalizado, ¿sí? No es lo mismo un producto que yo tengo que personalizar o hago personalizado o una obra que es única, con algo que lo hago en serie y donde yo puedo bajar los costos además. Acuérdense que todo lo que ustedes puedan trabajar en serie van a poder bajar los costos porque no es lo mismo comprar 1 metro de tela que comprar un rollo de tela, ¿sí? Entonces ahí van a ir bajando costos y esas cosas deberían ser más baratas que algo que sea único y que sea artesanal o obras que son únicas, ¿sí? Para eso, para que poder educar a la otra o al otro que nos va a comprar ese producto o va a consumir ese servicio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponerlo en valor. Es decir, no puedo venderlo igual que si vendiera una obra que está copiada o que es que yo voy a entrar a internet y va a estar en todos lados, ¿sí? Entonces, muchas veces el ser emprendedor o emprendedora y tener productos o servicios implica, además, poner en valor todos estos procesos que llegar al producto final, ¿sí? Y cuando yo le pongo el precio, muchas veces
hay que defenderlo en ese, poner el precio, todo eso. ¿Qué nos pasa a veces? Que tenemos esto, ¿no? Si yo lo comparo con el precio al que puede vender Walmart una remera, no voy a poder competir con ese precio. Primer error, no tengo que mirar ese precio yo. Y no tengo que ir a ese cliente como posibilidad de mi compra. ¿Sí? Es lo primero. ¿Se acuerdan que en alguno de los talleres, alguno acá del estado, donde dijimos que tenemos que segmentar los clientes, tenemos que ver a quiénes son a esos a los que yo les voy a vender? ¿Quiénes son esos que pueden consumir el producto o pueden hacer uso de mis servicios? ¿No es cierto? Entonces, ahí es una de las primeras cosas que tenemos que definir. Y si yo no tengo acceso a ese público que va a consumir este producto que tiene determinado precio, a veces tengo que cambiar de producto o tengo que cambiar de proceso de producción, ¿sí? Pero este tipo de análisis son los que nos llevan a darnos cuenta si tenemos que tomar esas decisiones o no. Bueno, ahí. Fíjense que yo no lo puse ni en la mitad, ni lo puse más cerca, ni lo puse más lejos del precio mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a depender de la ganancia que nos permita cada producto. Hay veces que el precio máximo de mercado está muy cerquita de nuestro precio mínimo. Por lo tanto, casi lo vamos a tener muy pegadito y no vamos a tener que definir demasiado, ¿sí? Estamos como muy cerca. Otras veces lo vamos a tener muy alejado, y entonces sí vamos a tener como mayor margen para movernos entre el precio mínimo y el precio justo. Eso es la ganancia que admite cada uno de los productos que yo hago o cada uno de los servicios. A veces, dentro de nuestro sistema de producción, tenemos productos que admiten mayor ganancia y otros que admiten menor ganancia. ¿Qué tenemos que hacer? Jugar con ese enroque de los que permiten mayor y los que permiten menor. A veces, los que nos permiten mayor ganancia, no vendemos tantos. Y los que nos permiten menor, vendemos más. Entonces, esas cosas tenemos que también empezar a verlas y a analizarlas. Bueno, entonces, ¿qué nos quedó ahí en el medio? La ganancia. ¿Entre qué? Entre el precio mínimo y el precio justo. ¿Vieron que les pregunté de quién era la remuneración al trabajo? ¿A quién iba? Que era para mí, dijimos. ¿Para mí o para Estela? Y después, la ganancia. ¿De quién es? A ver, escríbanmelo, eso sí lo quiero saber. Eso también es para Estela. Mía ponen para el emprendimiento, mía para uno, del que vende, para cada uno. Ahora todos quieren la ganancia. Antes nadie agarraba el sueldo y ahora quieren la ganancia, ahora, ¿viste? Porque el concepto de ganancia parece que les parece mejor. En realidad, ahí el mía, o para mí, ahí tendríamos que analizar quiénes son ustedes, digamos, qué es el para mí. Porque ¿por qué si no le pongo una línea entre remuneración al trabajo y ganancia? ¿No? Vieron que está separado, que no es la misma porción del rectángulo de la elaboración del precio, no se juntó. Por algo está separado. Lo ideal, y lo que por ahí es lo mejor como sistema de negocios del emprendimiento, es que esa ganancia no es de Josefina, no es de Adri, no es de Lisbeth, no es de Estela, menos es de Estela, y es del emprendimiento, ¿sí? De nuevo, nos juntamos, somos la misma persona, pero el emprendimiento tiene posibilidades de crecimiento a través de poder tener esa ganancia específica para él. Volvamos a que son empleadas mías, en relación de dependencia. Y yo les pago 5 pesos por hacer cada cono de papa frita. ¿Yo puedo decirle que esos 5 pesos, por favor, dejen 2 porque tengo que comprar espátulas más lindas para manejar las papas fritas? Entonces te pago 5 pesos y déjame 2, porque así cambio los coladores. Porque quiero trabajar más cómoda y este colador es muy chiquito, así que déjame 2 pesos de esos 5 que te doy, así yo puedo comprar el colador. ¿Estaría bien? No, me denuncian, díganmelo, porque tienen que denunciarme. Hagan algo. Oh, jefecita. Bueno, lo mismo pasa acá. Ustedes, en lo ideal, volvamos a la primera
lo primero que les conté al principio. Siempre estamos hablando de algo ideal, ¿sí? En lo ideal no deberían sacar plata de esos 5 pesos que son de ustedes para el emprendimiento. Entonces, ¿de qué manera yo mejoro la luz con la que coso en mi casa? ¿De qué manera yo me armo el taller de costura atrás de la casa? ¿De qué manera me compro ahora un horno más grande porque así puedo producir más y vender más? ¿De qué manera le cambio los azulejos a la cocina para convertirla en algo que sea habilitable? No lo puedo sacar del trabajo, porque con eso, la remuneración a mi trabajo es con la que yo tengo que vivir, ¿sí? Entonces, para eso debería usar la ganancia, ¿sí? A esos lugares debería ir la ganancia. La ganancia nos tiene que ayudar a mejorar nuestras condiciones de trabajo. Por lo tanto, a tener mejores herramientas, a tener mejores espacios, a crecer. ¿Hasta dónde? Hasta donde nosotras querramos. Y ahí de nuevo viene lo filosófico y los valores que cada uno pueda poner en esto, y que no hay algo que esté bien o que esté mal, sino son las decisiones. Hasta donde yo sea feliz, sería mi respuesta. Voy a crecer hasta donde el emprendimiento me permita vivir de una manera que yo sea feliz, que tenga cubiertas mis necesidades y que lo pueda sostener, ¿sí? Ustedes pueden decir hasta tener 10 sucursales en toda la provincia con un montón de empleados y poder cambiar el auto todos los años para la empresa, y eso va al criterio de cada uno de ustedes. ¿Qué proponemos nosotros? Que sean felices. Después, ahí tenemos ganancia, emprendimiento para crecer, ¿sí? Remuneración al trabajo para nosotras para vivir, y los costos para cubrir lo que necesitamos para seguir produciendo. Entonces, a nivel práctico y en la casa, si ustedes pudieran hacer en un cuaderno 3 cajitas o 3 líneas donde pudieran poner cuánto es de costos, cuánto es de trabajo y cuánto es de ganancia, más allá de que después la plata en el bolsillo se nos mezcla, no sabemos, cuando en el kiosco el hijo pide para ir a sacar fotocopias, le dan la plata del bolsillo que después dan el vuelto para... Eso pasa un montón en los emprendimientos más pequeños, se mezcla. Pero si nosotros podemos tener un registro de esto, podemos tener noción de cuánto genera realmente la venta de nuestros productos o brindar nuestros servicios, ¿sí? Entonces, me parece que sería un buen ejercicio empezar a tener eso. No dividir la plata, no a lo mejor de los 500 pesos separar 100 en una cajita, 200 en otra y 100 en o 200 en la otra, sino llevar registro del precio de cada producto, cuánto le voy a destinar a los costos, cuánto le destino al trabajo, es decir, cuánto debería ser mi remuneración, y cuánto debería quedar para seguir mejorando el emprendimiento. Porque nos ayuda a proyectar, ¿sí? Nos ayuda a decir, en 6 meses me puedo comprar un horno, o no. O cuánto debería vender para en 6 meses comprarme un horno, ¿sí? Bueno, hasta acá, hablé un montón. No me traje ni agua. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Algún comentario? Bueno, parece que no. Y te voy a preguntar algo. ¿Cuál sería el porcentaje de la ganancia? ¿Cuál es el porcentaje de la ganancia? No existe. No existe el porcentaje de la ganancia, porque en realidad, fíjense esto, yo hago el cálculo del costo, ¿no? Hay productos, a ver, siempre hay como distintas teorías que dicen por ahí si le pones el 10%, si le pones el 15%, vos podés decir, bueno, yo a todos los productos les voy a poner el 20% de ganancia. Pero resulta que cuando vos haces el análisis de costos, te da que está muy cerquita del precio máximo de venta del resto del mercado. Porque vos a lo mejor no pudiste optimizar un proceso, porque estás comprando a escala muy pequeña, porque tu costo de materia prima, entonces en ese momento no te permite ese producto, por ejemplo, el 20% de ganancia, porque no lo vas a vender, porque el cliente no te lo va a comprar, ¿sí? Entonces eso tiene mucho que ver con la relación entre el precio mínimo y el precio máximo, ¿sí? ¿Cuánto te admite la ganancia de cada uno de esos productos? De nuevo, y tiene que ver con este concepto de entender cuánto vale, ¿sí? ¿Cuánto vale ese producto? Igualmente, si ustedes hacen una ganancia de un 20%, y es un montón, después ustedes fíjense
cuánto es ese 20%, cuántos productos de esos tendrían que vender y cómo va a incidir en su crecimiento del emprendimiento. ¿Sí? Por eso Después en el muchas... chat no. Bueno, no solo una cosita, muchas veces después está bueno si analizamos con cada una o cada uno, seguir trabajando los productos y los precios y entender cómo se maneja entre esto del precio mínimo y el precio máximo, ¿sí? Y de qué manera podemos hacer de que ese precio mínimo se baje optimizando los procesos, ¿sí? Y entonces ahí nos permite como un mayor, siguiendo en un precio razonable, tener un mayor porcentaje de ganancia. Estela, ahora sí. No, en el chat dicen que se te entendió todo. Que está muy claro. Bueno, Ahora, ninguna duda entonces, pero sí, y entiendo, Lisbeth, lo de esta incertidumbre de cuánto poner la ganancia, es una de las mayores, pero la verdad que me parece como muy... es un error decirles un porcentaje, ¿sí? Es como, y así generalizarlo. Bueno, a ver, voy a volver. ¿Se está compartiendo la pantalla, la ven? ¿Está en sí. blanco ahora? Perfecto. No, está No. la filmina. Está el slide de composición. Ahí cambiaste. ¿Ahora sí? Ahora. Bueno. ¿Qué pasa si calculo? Eso ven, ¿no? Si no calculo. Sí. Por eso, pero eso si también. No, sí. Si no calculo de manera completa el precio. Porque hasta ahora nosotros dijimos en esto que yo les dije conceptualmente de cómo se compone el precio, pero también les dije de que hay veces de que no lo hacemos así, o de que no podemos, o de que no hacemos el análisis como corresponde, o a veces que no nos podemos permitir ciertos lujos. Vamos a ver, vieron que yo les dije que al principio que me gustaba lo de la barrita para armar el precio, y es por esto. Cuando ustedes empiezan con la barrita y van poniendo de abajo hacia arriba, como lo acomodamos, es en el orden en el que vamos perdiendo cuando ponemos mal el precio, sobre todo si lo ponemos mal de no calcularlo y lo ponemos por debajo de lo que lo deberíamos poner. Entonces, si yo digo que este es el precio que calculé, el precio calculado, fíjense qué pasa si yo, sin darme cuenta o porque calculé mal algo, lo pongo en ese lugar. ¿Qué dejo de tener ahí? Yo a lo mejor pienso, le estoy poniendo... Se cortó, me parece, ¿no? A ver, ¿me escuchan? Volviste. Ahí, ¿hasta dónde me escucharon? ¿Qué pasa si ustedes... Si usted calcula mal el precio... ¿Qué perdemos si ponemos el precio ahí donde está marcado? Ah, bueno, ¿y qué me respondieron? Se trabó. La ganancia. Empezamos a perder ganancias, ¿sí? Normalmente no es que ustedes lo primero, sí piensan que están calculando la ganancia, pero lo que pasa es que en realidad no están calculando bien los costos, y los costos se chupan la ganancia. ¿Sí? Entonces, lo primero que empiezan a perder es ganancia. Entonces, en realidad les va a pasar que de acá a un año van a decir, uy, yo no puedo avanzar nunca con este emprendimiento, al final nunca me puedo comprar lo que me quiero comprar, pero si yo dije que si vendía 10 tortas, en un mes me podía comprar los moldes nuevos. Y termina pasando de que en un mes no tienen la plata para comprar eso. ¿Y fue porque sacaron mal el porcentaje de ganancia? Probablemente no, probablemente lo que hicieron fue calcular mal el costo del producto y por lo tanto lo que ustedes creían que era ganancia, no es ganancia. ¿Sí? Después, entonces, si yo bajo en eso, no tengo ganancia. Lo primero que pierdo es la ganancia. Entonces lo primero que voy a notar es que el emprendimiento no mejora, no crece. Después, si estoy ahí, fíjense, ¿qué afecto? Mi sueldo sería. Mi trabajo, mi plata.
entonces no llego a cubrir mis propias necesidades. No llego a fin de mes, tengo que empezar a vender otra cosa, me tengo que empezar a buscar otro trabajo porque no estoy llegando a lo que necesito yo para vivir. ¿Sí? Entonces, volvemos. No estoy valorando el trabajo que implica hacer ese producto o brindar ese servicio. ¿Sí? Después, puedo quedar por acá abajo. ¿Por qué? Porque yo calculé las materias primas, eran papas, sal, aceite, el conito, y le agregué un poco porque en realidad no me lleva casi nada hacer papas fritas, así que trabajo un poquito más. Entonces le pongo un poquito más que las materias primas. Y ahí, ¿qué pasa ahí? Estos costos fijos, ¿qué dijimos? Los pagamos igual, aunque no haya producción, aunque no haya venta, entonces en ese punto ya empiezo a perder. Y no es solo que el emprendimiento no crece o que no cobro mis necesidades, sino que estoy poniendo plata de otro lado para mantener el emprendimiento. ¿Sí? Por eso es tan importante el análisis y la elaboración del precio. Si yo no tengo bien en claro estas cosas, me van a empezar a pasar cosas que yo no encuentro la explicación. ¿Sí? Pueden pasarme igual. Porque puede ser de que de repente haya una crisis y las cosas crezcan, el costo de la materia prima se me vaya a las nubes, entonces tengo que cambiar, pero yo sé por qué pasa eso. Yo lo estoy analizando, ¿sí? Lo que nosotros no queremos es que estas cosas pasen sin que ustedes entiendan cómo es el proceso de por qué pasan. Lo otro que puede pasar es que de repente me estoy quedando con productos que no los puedo vender, y entonces yo decido venderlos al precio mínimo, que el precio mínimo cuál sería, más o menos donde está el cuadradito de ganancias, se la saco la ganancia. Bueno, no gano, no crezco con estos emprendimientos, pero sí cubro mi salario y cubro los costos. Entonces eso me permite tener una idea de hasta dónde bajar. O bueno, decido resignar un poquito de mi salario, puedo vivir con un poquito menos, no necesito todo eso. Entonces puedo bajar un poco más el precio, pero yo sé que estoy cubriendo los costos que yo tuve, ¿sí? Y que voy a poder seguir produciendo, porque lo más importante de cubrir los costos es que puedo renovar la producción o puedo seguir brindando el servicio. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan cómo es el análisis de costos y la elaboración del precio de sus productos para poder definir en qué momentos hacer un 2x1, bajar un 10%, vender al costo, y qué significa hacer ese tipo de estrategias en la comercialización. ¿Sí? No quiere decir que no hay que hacerlas, está buenísimo hacerlas, sobre todo si logran mantener el precio mínimo, pero sepan de que si ustedes están haciendo eso, es lógico que no crezcan en ese año, entonces no va a ser una frustración, va a ser algo que tuvieron que tomar esa decisión para sostener el emprendimiento, y entre medio repensar qué productos sí van a poder hacer que su emprendimiento crezca, o qué otra estrategia puedan tener para eso. Muchas veces, cuando se inicia un emprendimiento, necesitan mucho tiempo o un tiempo como para establecerse en el mercado, que los conozcan, que las conozcan, entonces van a tener a lo mejor más costos, porque van a tener que usar más en publicidad, van a tener que usar más en promoción, van a tener que hacer más cosas para que la gente se entere de que ustedes están haciendo eso y venderlo. Entonces a lo mejor el primer año no es de tanto crecimiento, porque casi no pueden tener ganancias, porque la reutilizan todo el tiempo en costos que son parecidos a los fijos. ¿Sí? Entonces, ese análisis les sirve para esa toma de decisiones, pero sobre todo para entender qué pasa con sus emprendimientos. Bueno, ya necesito agua, me está que me traiga agua. ¿Alguna duda, algo con lo que no estén de acuerdo, o no entienden, o digan, yo esto así no, o que lo ven muy difícil? Bueno, la idea también es proponerles un espacio donde empecemos a trabajarlo con la o el que quiera, ¿no? También se me ocurre decir por ahí el tema de ir encontrando el producto, porque a veces uno por ahí, cuando inicia, arranca con un producto que es el que le gusta a uno, el que te gusta hacer, pero resulta que cuando lo sacas al mercado no es el que más se vende o tiene un costo de producción muy alto, entonces está bien también ir conociendo todos estos pasos para poder ir acomodando el producto o el emprendimiento que yo puedo ofrecer.
Sí, o tener una variedad de productos. Porque a lo mejor ese me gusta mucho y es muy distintivo de mi emprendimiento, pero no es el que me da mayor porcentaje de ganancia o es el que vendo más. Entonces, ¿qué otro producto tengo que sí cumpla con esos otras necesidades que tiene el emprendimiento de crecer, de mejorar y de generar mayores ventas? Y también la otra es que ustedes ahí también pueden pensar en los combos de productos. Depende, ¿no? Esto que yo les decía de el que hace productos textiles y tiene muy poquito porcentaje de ganancia o muy poquita capacidad de agregarle mayor porcentaje a ese costo que ya trae el producto, que ya se insume a la producción. Pero, por ejemplo, le agrega chuflines a la remera combinadas con la remera. ¿Y de dónde salen los chuflines? ¿De dónde los hace? ¿Con qué material? ¿Qué piensan? Si es combinado. Del, ahí tengo chat. Los retazos. Claro, ahí en el chat. Estaba leyendo el chat. De los retazos. Y los retazos para nosotros a veces son desperdicios, porque no los estamos usando. Le tenemos que poner el costo. Sería si yo los tengo que comprar, pero fíjense que ahí estoy bajando bastante los costos, porque si yo ya lo tuve en cuenta como desperdicio de mi materia prima, de mi producto central, esto es como algo extra. Y entonces un chuflín, que a lo mejor lo vendo más barato, tiene un porcentaje de ganancia mucho más alto que la remera. Y va en combinación, entonces a mí me conviene mucho vender los chuflines, porque los chuflines van como anexo a eso. Entonces esas son las decisiones que hay que ir tomando. ¿Yo voy a dejar de hacer remera? Y no, si yo tengo un emprendimiento de remera. Y aparte a mí es donde me gusta, es la parte que me gusta diseñar, es la parte que me gusta crear, lo que me gusta hacer. Entonces, cubro, que me paguen mi trabajo, que cubra los costos, pero a lo mejor no es ese el producto que va a tener la mayor ganancia. Ahora después, tengo que ver si encuentro la forma de hacer crecer mi emprendimiento a través de otros productos, y además, si voy a seguir con esa estrategia de esas remeras, o si puedo bajarle los costos a esas remeras. Puedo comprar en conjunto con otros y otras telas similares, hilos similares, insumos, para bajar los costos de traslado, si compro al por mayor me sale más barato, esas cosas así, hacen que mi producto baje los costos, y si yo bajo los costos, mejoro el porcentaje de ganancia. ¿Y por qué mejoro el porcentaje de ganancia? Porque quiero crecer en el emprendimiento. ¿Sí? Eso es lo que les decíamos hoy. Cuanta mayor ganancia tengo, mayor posibilidad de crecimiento tengo. Ahora, la ganancia es indiscriminada y bueno, ahí va a depender de la justicia que cada uno vea en ese precio. ¿Alguna duda? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna acotación de alguna de mis compañeras, compañeros? ¿Estamos? Bueno, la idea es por ahí generar... Belén, ¿prendiste la cámara para que te vea o porque me vas a decir algo? Me parece que está escribiendo porque la he concentrado. A ver si se me escucha. No, ¿Sí? porque me pareció que estaba Marilyn, que Marilyn hizo una estrategia justamente con retazos, y que me parecía que estaba buena que la comparta, pero no sé si está acá o no, o si tiene para hablar. No. Que en realidad yo le quería preguntar si esa estrategia la hizo en función de esto de los costos de la materia prima. No la veo igual a Marilyn. Sí, la veo. Marilyn Bermúdez. Está. Sí, la veo. Bueno, no la... Sí, pero igual anda por ahí vos. Bueno, no sé si Flor o vos nos quieren contar un poquito la estrategia de Marilyn, a lo mejor no tiene micrófono o algo.
No, yo no la sé, por eso preguntaba, pero... Bueno, entonces nos vamos a quedar con la intriga, pero Marilyn, ella es la que hizo el flyer pidiendo retazos, ¿no? Porque sí. Se le corta el micrófono. Está bien, bueno. Vi que había una pregunta de Josefina igual, más allá de la experiencia de Marilyn, que se van a quedar con la duda, después vamos a tener que mandársela por mail para contársela. José había hecho una pregunta, ¿no? Que tenía que ver con los costos fijos. ¿Cómo los discriminás si vos producís en tu casa? Claro, bueno, eso es algo que yo les decía, es muy complicado en el sentido de explicarlo genéricamente. Es como mucho más fácil si podemos sentarnos un ratito y con cada uno ver la especificidad de sus productos o de sus servicios. Pero en general tengan en cuenta de que si ustedes hacen una lectura buena y un buen análisis de los procesos que lleva la producción o el servicio que ustedes están haciendo, van a tener en cuenta todos esos insumos que utilizan. Si el costo fijo tiene que ver con el alquiler, los impuestos y toda esa otra parte que también están incorporadas en los costos de las casas, ahí muchas veces la estrategia que se utiliza es ver cuántas horas se utilizan esos servicios para producir o para brindar un servicio, y a partir de esas horas calcular. Bueno, la boleta de la luz viene por tantas horas mensuales. Contamos cuando está de noche, cuando está de... No, listo, hagámoslo, tomemos un criterio, no se rompan la cabeza, ¿sí? Entonces ustedes pueden sacar cuánto sale una hora de producción o una hora de servicio. Y ahí calcular, si yo trabajo 4 horas diarias de lunes a viernes, son 20 días que trabajo 4 horas, son 80 horas que le tengo que incorporar como costo fijo a mi emprendimiento. ¿Sí? Esa fue la cuenta de Lisbeth. Porque esta mañana, por ahí José justo contestó de que a la mañana no podía, así que después le vamos a enviar para el poder hacer esto de los costos de manera individualizada, porque sí lleva su tiempito. Pero justo, Lisbeth, nos vimos porque estamos justo con esas cuentas hoy a la mañana de costos fijos. Y nosotros lo que vamos a proponer es que el martes y el viernes que viene, en este horario, en lugar de haber taller, lo que vamos a hacer es tener esos espacios para que se conecten y poder trabajar un poquito los costos y los precios de cada uno. Por ahí sí que nos vayan avisando quiénes se quieren conectar, así no son tantos y tantas, y lo podemos hacer como más trabajándolo individualmente, y por ahí sacando un poquito más las cuentas y usando planillas de Excel que son hermosas, sacando reglas de 3 simple, haciendo cálculos de esas cosas. Yo pasé la que me pasaron ustedes en Word, la pasé en Excel porque con Word hay que estar sacando cuentas. Y ahí la saqué y bueno, estuve en la mañana con Belén y sacamos algunas cositas allí y me sacó unas dudas. Y creo que quedó más o menos bien. ¿La recibiste? No sé si tiene alguna cosa que arreglar. Sí, la recibí. Bueno, pero es genial, es ver qué herramientas también son buenas para ustedes, qué procesos y qué tipo de cálculo de costos. Lo que sí está bueno es que se empiecen a animar a hacerlo, de que hagan esto de analizar cuál es el proceso, cuáles son los procedimientos que hacen, de tenerlos claros, porque está bueno sentarse a sacar los costos sabiendo realmente qué insume hacer un producto. Si yo nunca hice una torta y quiero sacar el costo de una torta, es muy difícil. Y peor si yo, que te tengo que ayudar, tampoco la hice. Entonces, como ninguna, no vamos a avanzar demasiado. Bueno, yo tortas he hecho, pero, por ejemplo, no coso mucho. Y sin embargo, si ustedes saben el oficio, hay un montón de cosas que aunque no las puedan poner en números, alguien que no conoce el oficio les puede ayudar y los puede acompañar un montón en hacer eso. Pero sí es muy importante la práctica, es entender cuánto tiempo les lleva, es entender... Bueno, pinto con acrílico. Y bueno, ¿pero qué te lleva? ¿Medio pote o un tercio de pote? Y no sé, no lo mido nunca. Sí, pero vos sabés más o menos si alguna vez lo hiciste. ¿Sí? No me van a poder decir a lo mejor cuántos mililitros de acrílico usaron en el último cuadro. Pero tienen una noción porque es algo que realizan. Entonces eso es lo bueno de hacer las cosas. ¿Sí? No están calculando en base a algo. Y es poner en valor todo eso del saber hacer. ¿De qué manera? Escriban. Hay que escribir. Hay que sentarse y escribir.
usar el cuaderno ese que les pedimos siempre que tengan del emprendimiento, y lo llenen con toda esta info. No sé si hay alguna cosa más en el chat, algo que quieran. La idea es entonces martes y viernes que viene proponerles un espacio un poco más práctico y ya con algún producto avanzado en empezar a sacarle los costos con los 2 talleres, o por lo menos individualizados a cuál les quieren sacar los costos, ¿sí? ¿Y qué necesitamos? Necesitamos la receta del producto o del servicio. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a hacer una torta, necesito exactamente qué ingredientes, cuánto de esos ingredientes necesito, y saber el costo. A ver, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto me sale ir a comprarlo? Una de las cosas, además de saber hacer el producto, es tener esta noción. ¿Se acuerdan? En el taller pasado lo que hablábamos es que hay que estar actualizado con los precios, porque si no, es imposible calcular cuánto es el costo de mi producto. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber, no solo que utilizo 200 gramos de harina, sino cuánto sale el kilo de harina, ¿sí? Porque sin ese parámetro es muy difícil poner el costo. Entonces, necesito la receta de mi producto, que si yo lo hago, lo voy a saber, o los insumos que necesito para brindar un servicio, y el precio al que yo lo voy a conseguir a ese insumo o a esa materia prima. ¿Me sirve el precio al que lo compré hace un año? No. ¿Me sirve el precio de un proveedor que no llega a Neuquén, pero yo sé que si yo voy a Buenos Aires un día lo voy a conseguir? No. ¿Sí? Tienen que ser informaciones sobre cosas que ustedes pueden alcanzar. Y a partir de ahí vamos a tener un mejor análisis y vamos a poder llegar a un precio de venta de sus productos o de sus servicios un poquito más real. Y por ahí también tener fresco el tiempo que me lleva a producir, no sé, por ejemplo, si hago cartucheras, cuánto me lleva a hacer una, cuánto me lleva a hacer 10, tener como un parámetro de tiempo. Sí, y ahí, bueno, ahora voy a dejar de compartir, así los veo, por lo menos a los que tienen pantalla. También tener en cuenta el tiempo que les lleva a producir, la capacidad de producción que tienen. A veces nosotros hablamos de producir en tanda y pensamos de que vamos a hacer 10 bizcochuelos en un día. Total, sí, me da el tiempo, yo puedo. Pero resulta que tengo un solo horno. Y ese horno es el horno de la cocina de la casa. Y entonces, ¿yo puedo sacar un bizcochuelo y meter otro? Y no, porque está a una temperatura que no es la mejor para el horno, entonces lo tengo que apagar un rato, bajarle la temperatura. Y entonces, esas son cosas de la práctica que se analizan en esto del paso a paso del proceso. Si yo tengo un horno en el que puedo meter 8 piceras, lo que más me conviene es calcular el costo en base a esas 8 piceras, porque si no, yo estoy prendiendo el horno, gastando gas, utilizando tiempo y produciendo menos de lo que puedo producir. Entonces ahí, ¿qué hago? Tengo mayor costo para un producto que podría tener menor costo. Entonces, fíjense, es un análisis que siempre va a exceder 2-3 horas de taller. Tiene que ver con el análisis de la unidad de producto que hizo Belén en el taller anterior. Exceden los talleres, pero sí tienen mucho que ver con empezar a llevarlo a la práctica. El costo y el precio, ustedes van a tener dudas, muchas dudas, y van a entenderlo cuando lo lleven a la práctica. Si no lo llevan a la práctica, si no lo necesitan, si no es un ejercicio que practican, no tiene sentido, y pueden seguir sobreviviendo, ¿eh? No quiere decir de que en el camino no vayan a poder avanzar con el emprendimiento y todo, porque esto del mercado a veces nos deja en un lugar donde más o menos, pero no entendemos ni por qué, y eso nos quita seguridad. Y a la hora de poner en valor nuestro trabajo, lo único de nuestros productos, nos cuesta mucho más. No sé, Claudia, si tenés la mano levantada por algo o es error. Pues Nano Nanita tiene la mano levantada. Y no sé desde cuándo. Error. Ah, bueno. Era para saludarme. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Qué piensan?
van a aparecer el martes o el viernes que viene en alguno de los espacios virtuales, que todavía son virtuales. Bueno, lo ideal sería que nosotros les vamos a mandar, como siempre, el material y después del taller un mail con los datos, y que aquellos o aquellas que les interese participar de ese espacio nos lo hagan saber, así nos organizamos y lo hacemos más coordinado y podemos hacerlo uno a uno, o por lo menos de grupos chiquititos. Sí, por favor, pónganse todos a escribir, que es tiempo muy bien invertido, realmente, en esto de pensar los tiempos del emprendimiento, el planificar, el sentarse a ver los procesos, son súper importantes y les van a traer muchos beneficios. Bueno, y vayan compartiendo con nosotras todo lo que van escribiendo y todo, que donde podamos acompañar en ese proceso, encantadas, y para eso estamos. Bueno, ahí Marilyn pidió perdón, pero no sé si nos va a contar lo de los retazos después. Y Flor no podía hablar. ¿Me escucha? Sí. Ahí comuniqué con Marilyn y para ver si es un ratito. Justo tuvo que salir de la casa, por eso estábamos llamando y no aparecía. Está fuera de la casa porque le traían un paquete. Pero un poco la propuesta, Marilyn está haciendo productos textiles con dos técnicas, que es patchwork y quilting. A ella le sale muy hermoso pronunciarlo con su acento divino, a mí no, pero bueno, lo voy aprendiendo. Y en realidad un poco la idea es que ella utiliza telas que son bastante caras, como está arrancando recién su emprendimiento. Dame un segundo, hijo. No. Entonces, esperen que vuelvo. Surgió la idea. Ahí está Marilyn. ¿Estás, Marilyn? Sí, ya estoy. Hace rato. Que va a estar mucho más rico y más bonito que lo escuchemos a ella. Ah, bueno. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas Marilyn. Sí, como bueno, Flor les estaba comentando, yo, bueno, mi emprendimiento se abastece de mucho material textil, y como la técnica que yo utilizo es unir pedazos o retazos de tela para formar un arte, por decirlo así, o un producto, entonces, bueno, a mí se me dificultaba mucho encontrar la tela que yo andaba buscando, porque de igual forma, usted puede trabajar con cualquier tipo de tela o estampa, pero esta tiene un concepto, o el concepto que no le quiera dar. Entonces, bueno, por ahí no conseguía telas, o tal vez tengo que mandar a traer de Buenos Aires algún tipo de estilo. Entonces, con Flor, ella me sugirió, me dio esa gran idea que me pareció buenísima. Y entonces, justo ahorita me contactó una chica para darme retazos, o sea, para hacer esto, y entonces salí afuera a buscarlos. Entonces ya tengo el primer fruto de la propuesta, y bueno, ahora toca organizar lo de la tela, y bueno, creo que es muy bueno porque igual si la persona me los quiere vender, o sea, yo no tengo ningún problema, pero creo que salimos beneficiados mucho sobre eso, o sea, la persona y uno que se abastece de eso. Entonces, no, o sea, buenísima la idea, y bueno, yo estoy empezando, así que estoy me imagino que descubrir demasiadas cosas que creo que con el tiempo uno va a ir puliendo con el emprendimiento. Y bueno, con lo de los precios también, estaba rompiéndome la cabeza antes. No tienen idea. O sea, bueno, pregúntenle a Flor, sacando el 3. Ay, no, se me fundió el cerebro, pero ahí vamos. Ahí vamos. Sí, es la idea, que vayan, que no se les funda nada en el camino, y que lo disfruten y que sea otra parte, pero entendiéndolo. Creo que esto del entender muchas veces nos posibilita que disfrutarlo un poquito más. Cualquier cosa, no duden, estas son lo que hace Marilyn, es una estrategia que primero
le hace buscar una materia prima que le es muy difícil, que puede ser también beneficioso para alguien deshacerse de esos retazos, a lo mejor a un bajo costo, pero recuperando a lo mejor solo eso, pero también a otros que lo tiran, utilizarlo para otra cosa, entonces ella hace a través de eso, genera otro producto. Me parece que ahí tiene como un montón de valor agregado a algo que teóricamente si no iría a la basura, que también está bueno verlo en cada uno de los procesos de nuestro emprendimiento. ¿Sí? Es como encontrar esas partes que a veces no les prestamos atención y que pueden ir por otro lado. ¿Cómo se llama tu emprendimiento, Marilyn? ¿Quieren saber? Se llama Mi Dulce Ovejita. Así está en Instagram y en Facebook. Mi Dulce Ovejita. Perfecto. Y bueno, y como siempre saben que siempre pueden dejar los nombres de los emprendimientos en el chat, así el resto puede chusmear y compartir y ver, y que tenemos la comunidad de Somos Germinar, que bueno, ahí sí, como siempre les decimos, los emprendimientos de jóvenes entre 18 y 35 años se juntan y se acompañan y se vinculan, y desde la subsecretaría acompañamos. Bueno, nos vemos la semana que viene con las y los que quieran hacer un poquito más de cálculos, amigarse con el Excel, con las cuentas, con la regla de 3 simple, no fundirse la cabeza y, y ver si los acompañamos y las acompañamos un poquito más. Nos vemos la semana que viene y si no, la otra con alguna charla interesante. Adiós. Chao, chao, gracias a todas. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Me avisó este vago que...